sin contemplaciones. Eso ya ha salido, ¿eh? Sí. Vale. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos allá, sin contemplaciones, a contarle cosas a la gente. A saco, vamos a tumbar gobiernos. Saco, Paco. A tumbar gobiernos, presidentes, presidentas y lo que haga falta. Vamos a hablar de... me gusta el titular. Currículums y Opus Dei. Y a mí me ha costado por lo menos medio minuto decir esto que va. Es que yo no soy tan inteligente como nuestra audiencia, que seguro que ya sabe de qué va, pero tú nos lo vas a explicar mejor, va. Sí, porque es interesante saber quién ayuda a elaborar determinados currículos y si eso se hace por voluntad del Señor o eso se paga de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues de la persona que estamos hablando que se infló un currículo, que no es la única, evidentemente, porque hay algunas más y tutti colori, aunque es cierto que el PP hace unos años o de unos años para aquí decidió que debía inflar, que sus gentes más conocidas debían inflar currículos y entonces aparecían en sus fichas y cuando entras a través de internet, en sus cargos políticos, de representación, etcétera, pues unos currículos un poquito inflados. Bueno, una de esas personas que forma parte de este articulado es la señora Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, y probablemente no hubiera destapado ninguna caja de los truenos, a no ser que pues la Universidad Complutense decidió nombrarla alumna ilustre, ¿no? Recordamos, hace claro, tiempo, eso, hace tiempo. Hace un tiempo, sí, pero claro, a partir de ese momento hubo, no sé si os acordáis, en unos premios, por decirlo así, de final de curso que dio la Complutense, pues una chica joven que intervino muy, muy inteligente, que dijo que, bueno, que habría que ver los méritos, ¿no?, para nombrar a alguien alumna ilustre. Y bueno, eso dio como motivo que algunos diarios de estos que están fuera totalmente de lo que son las grandes empresas, decidieran investigar sobre su currículum y pedir información, ¿no? Y entonces pues se encontraron con la cuestión de que tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid como las instituciones a las cuales les pedían esa información, pues se negaban. Lo cual, pues lógicamente te hace entrever que hay algo escondido. Bueno, finalmente, alguno de esos medios, o por lo menos dos que yo sepa, Neutral y El Plural, consiguieron la información que de alguna manera querían, no sé si exactamente toda, pero una buena parte, y contrastada con algunas, no solamente con lo que sale en el currículum, sino con algunas entrevistas que ha hecho la señora Ayuso para tratar de mostrarse como una chica que en su momento fue becaria y que tuvo que pasar por graves problemas, que no tenía para pagarse una habitación y que entonces bueno, todo este tipo de cosas que quedan muy bien cuando tú estás políticamente, eres neoliberal o ultraliberal y estás defendiendo aquello del self-made man o self-woman man, ¿no? Woman, es decir, que hecha a sí misma, y como eso es lo que realmente mola y que realmente la gente que se hace a sí misma triunfa en esta sociedad, y por tanto si tú no triunfas en esta sociedad, o Manolo, tú y yo no triunfamos, es porque no somos capaces de hacernos a nosotros mismos y porque no tenemos facultades, ¿no? Que no eres Bien, suficiente emprendedor. Exactamente, no eres suficientemente emprendedora. Bueno, en este caso, ¿qué nos encontramos? Pues que esta señora sí tiene una licenciatura por la Universidad Complutense,
bueno, da la impresión de que las notas de esa licenciatura son un poquito más elevadas, primera cuestión que vamos a plantear, son un poquito más elevadas que las notas que se han podido conseguir de su etapa anterior, es decir, es una persona que tuvo que repetir primero de BUP, no pasa nada, hay otra gente que ha repetido también primero de BUP, pero repitió cambiándose de centro y entonces se fue a un centro privado que hoy en día ya no existe, pero que en ese momento sí existía en un barrio bien de Madrid y ahí aprobó el primero y aprobó el segundo. Y bueno, y ahí se ve que las notas, pues eso, no, las anteriores especialmente no eran tan de brillantez, ¿no? La gente puede cambiar, lógicamente, puede cambiar. Esto cambió tanto que no solamente obtuvo una licenciatura en periodismo, sino que además, según ella y según lo que ella ponía, tiene un máster en comunicación política y protocolo, un posgrado en organización y gestión de empresa informativa y lo otro que no me acuerdo qué título le da, pero bueno, el título de lo que hizo fue liderazgo en gestión pública, ¿eh? y tal. Bueno, pues bueno, el resultante es que todo eso no son ni posgrados, ni másters, ni cosas por el estilo, sino que son simplemente cursos, algunos de ellos escuetos, ¿no? Es decir, de pocas horas, ¿vale? ¿Estás diciendo que le ha puesto nombre de másters a cursos o Sí, cursillos o sí, algo parecido? sí, Mm, eso. Estoy diciendo que hay una serie de periodistas que han investigado esto y que han llegado a esta conclusión porque además han preguntado a las empresas educativas, vamos a llamarlas así, que les habían dado esos títulos, si ese título existía y si estaba registrado, y entonces al final alguna de ellas ha acabado confesando que eran simplemente cursos. ¿Eh? vale. Bueno, ahora vamos a volver a retroceder un poquito, ¿no? Es decir, ese momento en el que ella, cuando explica su vida y va a una cadena de estas de televisión y a un programa donde la quieren mucho y puede fantasear y demás, como Antoñita la Fantástica, y entonces ella explica, pues eso, ¿no? Que claro, ella tuvo que dejar, acabó los estudios, pero luego el doctorado lo tuvo que hacer después porque mientras tanto ella no tenía para pagarse una habitación. Entonces hay cuestiones que no coinciden porque esta mujer entre 2008 y 2011 trabajaba en un chiringuito, utilizo la expresión que utiliza la derecha, ¿no?, para hablar de estas cosas, que se llamaba Madrid New Work y en el que cobraba, por cierto, un chiringuito en el que participaba digamos, Mentora. su mentora, efectivamente, gracias, y cobraba 4.200 euros mensuales. Bueno, no parece que con este sueldo tengas problema para encontrarte una habitación, ¿eh? Y dos. A partir de... ¿Perdón? No, Sí. que decía una habitación y dos, con ese Y salario. dos, sí, 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 y más. En julio de 2011 ya empezó a cobrar el sueldo de diputada de la Asamblea de Madrid. Entonces, claro, ese espacio de tiempo en el cual ella, tal y como lo explica, parece que fuera casi una ocupa, ¿no? O que tuviera una absoluta necesidad para trabajar y tal, y que por tanto bueno, no pudiera seguir con los estudios y demás, pues bueno, se diluye un poco como agua en azucarillo, ¿no? O como azucarillo en agua. Pero es que además durante esas épocas que estamos hablando, ella ya estaba casada. Qué casualidad. Y estaba casada con un señor, de cual no diré su nombre, que era empresario de eventos y de golf. Entonces también, bueno, es más que dudoso que no tuviera una habitación de matrimonio o Sí. otra adyacente, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues el caso es que eso no existió, que el doctorado simplemente empezó a estudiarlo y luego debió pensar
que era una cosa muy dura y que por tanto pues mejor se dedicaba a otras cosas, que lo entiendo perfectamente, es decir, que dijera que entraba en política, pero el problema está en que no solamente es ese doctorado por unos motivos que en realidad no son, sino que son todos esos másters, posgrados, etcétera, que quedan absolutamente sin acreditar y que no tienen título, que no tiene esa titulación de máster, posgrado y demás, y que quedan en simplemente cursos. Bien. Y ahora vamos a la otra parte que liga con esta, ¿no? Que es más interesante porque ya no es solo investigar una noticia, sino unas cuantas, ¿no? Y juntarlas y entonces te das cuenta que el puzzle cuadra, ¿no? Algunas, aparte de hemos nombrado ya la Complutense, que es la que le ha nombrado a ella alumna ilustre. Bien. Algunos de esos títulos que no lo son, es decir, de esos cursos, los hizo en una cosa que tiene mucho prestigio y que se llama IS Business. IS son mayúsculas, que es instituto, tal, etcétera, que tiene una ligación, que está situado en Madrid y también en algún otro lado, y que tiene una ligación directa con la Universidad de Navarra. Bien. Y dice, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver la Universidad de Navarra? Bueno, pues la Universidad de Navarra es una de esas universidades controladas por la obra de Dios, por el Opus Dei. Bien. Y ese también. Bueno. Y entonces, bueno, seguiréis sin entender qué estamos haciendo aquí y por qué vamos por este camino y tal, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos por este camino porque la señora Ayuso ha decidido felicitarnos las Navidades, especialmente a los madrileños, pero como Madrid es España dentro de España y tal, pues a todos y todas, y lo ha hecho con un anuncio que se titula Es Navidad en Madrid, y resulta que ese anuncio pues empieza con un Belén, hay unos niños cantores, que llevan, se ve en algunos casos una ropa de una marca, que es el Ganso, que es del Opus Dei. Los niños que intervienen... La marca de ropa de l'Opus Dei también. También. Joder, Emili, ¿cómo investigas? Hasta la marca de ropa del Opus Dei. Es que entre la obra de Dios se nota, tío. Vale. Claro. Los niños que cantan son de la escuela Tajamar, que es una escuela del Opus Dei de Madrid, que discrimina por razones de género. En el vídeo, aparte de una letra fantástica hecha por un profesor de una escuela del Opus Dei, pues aparecen zonas de Madrid, de la provincia y de la ciudad donde se vota en azul. No hay nada del sur de Madrid, ni ninguna de estas cosas y tal. Pero es más, el vídeo lo ha hecho una empresa que se llama Beta Films, que es del Opus Dei. Y diríais, bueno, a lo mejor ha ganado un concurso. ¿Quién No es sé, que el el Opus Dei bueno, Beta Films. Perdón, Beta Films. Ya había pensado. Beta Films. Puede haber ganado un concurso, ¿no? Porque puede haber sacado a concurso, venga, la felicitación de Navidad de este año la sacamos a concurso. No, porque ha sido por un contrato menor. O sea, una cifra suficientemente inferior a la que te obliga a sacarlo a concurso, y entonces ha sido contratado en menor grado y tal. Pero la trama no acaba aquí. La trama no acaba aquí. Es decir, 3 o 4 miembros miembros y hombres y mujeres del gobierno actual de la señora Ayuso son declarados miembros del Opus Dei. Y la cosa sigue sin acabar aquí, porque la mayoría de los puestos de mando de la Consejería de Educación han trabajado en centros privados del Opus Dei o de otras organizaciones cercanas y tienen esa tendencia.
Y la cosa no acaba aquí, porque la señora Ayuso hace exactamente poquito tiempo, no sé, un año o dos años, decidió que un pequeño centro que se había creado en Madrid, que era del Opus Dei, que quería hacer estudios universitarios, pero que no tenía el título de universidad privada, pues ella decidió que se lo daba, que se lo podía dar y se lo dio. Y normalmente estas universidades privadas acostumbran a estar ligadas a otra universidad que ya existe anteriormente, que ya supongo que ya os habéis imaginado que es la Complutense, la misma que le ha dado a ella el título de alumna ilustre. ¿Eh? Bien. Bueno, pues no sé, decir que que a partir de aquí cada uno puede sacar sus conclusiones. Es decir, mm, es Eh, ideología, si perdón. hace si hace cuac cuac como un pato y anda como un pato, es que es un pato. Bueno, sí, la señora Ayuso, y ahora volvemos al tema, ¿eh? La señora Ayuso tiene un ranking, es primera en el ranking en muchas cosas, pero también es primera en el ranking desde el 2019 hasta aquí, ha facilitado 4 universidades privadas en Madrid, ¿eh? Una del Opus Dei, otra de la banca, de la EBE, otra del Grupo Planeta y otra de la Compañía de Jesús. Como Vale. veis, todas de demostrada validez científica. Madrid tiene en estos momentos 1/3 de las universidades privadas de todo el estado. Un tercio. 1/3, sí. Una de cada 3 está radicada en Madrid, ¿eh? En los últimos años. Y Madrid es el único territorio, por lo menos que yo sepa, así mediano tirando a grande, donde hay más universidades privadas que públicas. Bien, esto era un paréntesis, ¿no? Para que veáis que ella es rápida en estas cosas y está por la libertad. Bueno, por cierto, la canción habla de la libertad en Madrid y de la Navidad madrileña, ¿no? Bueno, entonces, volvamos a lo otro. A mí me regala un posgrado, o dice que me regala un posgrado, o me pone ahí una nota que yo tengo un posgrado o que tengo un máster, una entidad que tiene que ver con una orden religiosa, por cierto, caída últimamente en desgracia ante el papado, pero que se ve que la señora Ayuso eso le da lo mismo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo por casualidad pues le encargo el saludo navideño y tal, y por casualidad también pues le apruebo una universidad privada en Pim Pam, más o menos el mismo tiempo, y mientras que estoy gobernando y tal, digamos que, bueno, yo evidentemente no diría que esto es un pago de favores, ni mucho menos, ¿no? O sea, Ni se nos ocurre eso. ni se nos ocurre. O sea, puedes decir, bueno, ella tiene una ideología y por tanto, como tiene una determinada ideología, favorece a los de su ideología y evidentemente no crean chiringuitos, crean universidades privadas, no un chiringuito cualquiera, no una cosa que tal. Bueno, pues eso ha sido lo que ha conseguido, o parte de lo que han conseguido la señora Ayuso a partir de ponerse de lado cuando le pedían que especificara todo ese largo listado que no cuadraba, ¿no? Porque, claro, ahí no salía, por ejemplo, los tuits del PECAS y tal, ¿no? Bueno, para los tuits del PECAS probablemente hizo ese máster en comunicación política y protocolo, seguramente. Cuenta un poco más lo de los tweets del PECAS, porque la gente dirá, ¿quién es el PECAS y qué son los tweets? A ver, ¿qué pasa? Bueno, el PECAS era el perrito de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Aguirre, de, Esperanza Aguirre. de la señora Esperanza Aguirre, y ese fue uno de los primeros trabajos, aparte de ser diputada, en trabajos, entre comillas, políticos, que tuvo Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y entonces se inventaron, en vez de llevarle el Twitter a la señora
presidenta, pues se inventaron la idea de que su perrito, que era un perrito muy mono, de una raza de estas singulares, de estas bonitas que salen en algunos anuncios de televisión y tal, pues que el Pecas también opinara y dijera cosas, ¿no? Y esa historia la llevaba ella como responsable de comunicación y tal. Y supongo que sí, supongo que formaba parte de las prácticas del máster ese de comunicación política y protocolo que es básico para luego, bueno, seguir, iba a decir seguir ladrando, pero bueno, se podría decir lo que fuera. Entonces, bueno, pues eso es lo que a veces pasa cuando alguien no reconoce, bueno, pues un error, ¿no? Que mis asesores se han vuelto ahí cardíacos y han puesto estas cosas, pero que esto en realidad no es un máster, esto en realidad no es un posgrado, estos son unos cursillos que hice yo y tal, en veranito que tuve ahí y no sé qué. Y bueno, pues al final hay gente, bastante gente, que no son nada, ninguno de los grandes medios, ni ninguno de esos programas de varietés llamados programas de opinadores y demás, quien ha descubierto todo esto. Yo he ligado todo esto no a partir de una investigación periodística, sino de una investigación periodística en el sentido de que, por un lado, he encontrado cosas en el plural, por otro lado, he encontrado cosas en neutral, por otro lado, he encontrado cosas en la marea, etcétera, etcétera, y me ha parecido que era muy importante que lo ligáramos, ¿no? Que se ligara, porque yo creo que tiene una ligazón muy concreta y muy determinada. Y bueno, a mí la verdad es que, aparte de que ahora me ría y haga ironía con el tema, por la parte que me toca y la cantidad de gente que conozco en Madrid, que es del sector de la educación, pues tremendo si la Consejería de Educación está llevada por este tipo de personajes. Es decir, la pública no va a levantar la cabeza, pero mientras que esta gente gobierne está clarísimo, ¿no? Porque está claro que su idea del tipo de educación que hay que hacer, de cómo hay que hacerla y de quién debe dirigirla es completamente contraria a la idea de potenciar la enseñanza pública, ¿no? Y una enseñanza democrática, igualitaria, etcétera, ¿no? El hecho, la prueba que ella no tenga ningún problema que quienes canten la canción, claro, todo queda en casa, ¿no? Porque si tú le encargas eso a Beta Films, pues Beta Films sabe lo que tiene claro, coge unos chavalillos que canten bien, ¿no? Y que mira tú qué casualidad, también son de nuestra marca. Es como le pasó a ella con su hermano, cuando aquel contrato, ¿no? Es decir, ella no se lo dio, pero si su hermano es un avispado y un emprendedor, pues tampoco se lo va a negar. ¿Qué va a hacer ella? Pues así estamos. Conclusión. Con los currículos. Nos gobiernan los mejores, ¿no? O gobiernan los mejores casi siempre. Sí. Gobiernan los mejores. La verdad es que no se diferencia en nada de algunas cuando entras en estas dinámicas, ¿no? Y se puede entrar en muchas otras y en otros lados del Estado español. Cuando entras en estas dinámicas, bueno, te das cuenta lo tan cerca que estamos de determinadas series de televisión mafiosas, ¿no? O cosas por el estilo, es decir, en el cual se hablan de intereses privados, económicos y demás, o de influencias de tipo ideológico, que también, evidentemente, el Opus Dei ora el labora, ¿no? Como sabéis, es decir, con el mazo dando y a Dios rogando, es decir, que tiene un rato para rezar y tiene otro rato para construir una empresa suficientemente rentable, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces, decías hace un rato, hablando de esta gente que ahora elabora, pero eso al Papa Francisco no le está gustando mucho, ¿no? Porque parece ser que los está poniendo a un lado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, porque la verdad es que el anterior Papa, el alemán, el Ratzinger, que en su tiempo fue el líder del tema de la fe y este tipo de cosas, este tipo de asociaciones
igual que alguna otra así que nosotros consideraríamos directamente de extrema derecha, ¿no? No le gustan nada y evidentemente es decir, se ha sacado de encima a buena parte de cardenales que habían sido nombrados y cosas por el estilo que ya estaban bien introducidos en el Vaticano, y sigue teniendo una pendencia con este tema, es decir, que el Papa tampoco sale muy bien librado de estas batallas ideológicas, no, es decir, que no, a nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, decir que el Papa nos quite de encima a Pedro Sánchez, porque ya saben que no lo va a hacer. O, por ejemplo, a Milei tampoco se le ha ocurrido invitarle a su toma de posesión, que seguramente no hubiera ido. Entonces, no es que el Papa sea una maravilla, pero sí que está claro que ha visto dónde estaban los problemas de corrupción que podían entrar dentro de la Iglesia y que, por tanto, a él no le interesaba en absoluto. Pero sigue habiendo muy buenos católicos, no digo cristianos, muy buenos católicos que les dan sus cositas, ¿no? Es decir, que recientemente, creo que no, el centro no es del Opus Dei, pero recientemente oía la noticia de un barrio de Madrid o un semibarrio, ¿no?, de Madrid, donde todavía siguen sin centro público y donde se le ha dado los terrenos para una privada. Bueno, pues esto es la libertad, tomarte una cervecita o estas cosas, ¿no? Y esta señora utiliza su libertad para esto, que no es la misma que la de los demás madrileños, vamos, es otra libertad, ¿no? Con otros galones, es posgrado en libertad. Vale, pues lo dejamos ahí. Muy bien. A ver, ¿quieres contarnos sobre el Pacto Europeo Antiemigración? Se ha hablado bastante estos días y, bueno, aquí ha habido compañeros que lo han explicado detenidamente, pero aún nos cuesta entender bien qué es lo que ha pasado, porque llevan varios años parece ser, de negociación para llegar a acuerdos, y llegan a acuerdos que son incluso marchas atrás en lo que hay ahora, que ya es tela marinera, lo que tenemos y que regula todo esto, pero aún se empeora, ¿no? Y no sé si hay alguien que esté orgulloso de eso, que lo ha vendido incluso como un logro que se ha logrado, un logro que se ha conseguido. Sí, sí, sí. Bueno, ayer mismo en el Parlamento español, cuando hablaba de la presidencia española estos 6 meses, este era uno de los logros según Pedro Sánchez, ¿no? Claro, sí, es verdad que estaban 7 años, que llevan 7 años intentando negociar esto en otras presidencias y que hasta ahora no se había conseguido. Bueno, si eso en sí mismo es un logro, porque ya sabes que depende cómo, pues nos salen con esa cosa de que un acuerdo, aunque sea malo, es mejor que no sé qué. Bueno, lo cierto es que aquí había que unir, por un lado, a la Comisión Europea, por otro lado, al Parlamento Europeo, por otro lado, al Consejo Europeo y, por supuesto, a los Estados. Y entonces, bueno, pues haya habido una negociación, que siempre nos explican eso, ¿no? De las últimas 48 horas entre el lunes y el martes de negociación permanente, unas ojeras, una cosa ahí tremenda, ¿no? Y a partir de ahí sale ese pacto por el asilo y la migración que nos tratan de vender como un gran logro. Yo creo que simplemente o fundamentalmente por el hecho de que los 27 estados de la Unión Europea se han puesto de acuerdo. Es decir, que el logro es ponerse de acuerdo, aunque sea malo. Efectivamente, el logro es poner... claro, desde mi punto de vista sí, porque además yo creo que justamente está pasando últimamente una cosa, también lo vimos recientemente con el caso de Hungría y el acuerdo sobre si en la OTAN iba a entrar o podía entrar o se iniciaban negociaciones Ucrania y demás.
estamos en lo mismo. Es decir, al final el presidente de Hungría se sale de la reunión para no tener que votar y para no tener que decir no sé qué, y me caen 10.000 millones de euros, y luego cuando llega la prensa pues digo que estoy en desacuerdo y tal, ¿no? Y entonces esas cosas parecen que son maravillosas porque se llega a algún tipo de acuerdo, y lo que pasa es que yo creo que se llega, bueno, desde mi punto de vista, no es que lo crea, sino que tengo opinión al respecto. El problema es que la ultraderecha está consiguiendo cada vez más cosas en el marco de la Unión Europea, ¿no? Y hay un sector de la derecha conservadora fundamentalmente, pero también de la socialdemocracia, que entiende que llegar a acuerdos, aunque sean un poquito más bajos, pero es una manera de frenarlos, de intervenir sobre determinados temas. Pongo, y luego vuelvo al tema, ¿no? Sería una cosa tan parecida en buena medida a lo que ha pasado ayer y antes de ayer en Francia, ¿no? Con también los cambios que han hecho a la ley Macron, por llamarla de alguna manera, ¿no? Claro, hay que recordar que Macron fue elegido hace 2 años en segunda vuelta, y que creo que 2 años, si me equivoco, o 2 y medio, Bien. una cosa así. Las últimas elecciones en segunda vuelta. Sí, sí, en las últimas, en segunda vuelta, y que una de sus frases fue: he entendido perfectamente que estoy recogiendo los votos de mucha gente que lo que no quiere es que llegue la extrema derecha. Claro, si luego tú haces una ley o haces una propuesta de ley sobre el tema de inmigración y resulta que la extrema de la derecha te la vota una única vez y a mano alzada porque no puede hacerlo 2 veces con las 2 manos, ¿no? Es decir, de lo contentos que están, y que sectores de tu propio partido, si le podemos llamar a lo que tiene Macron un partido, pero bueno, de su plataforma o de como sea, te votan en contra, etcétera, etcétera, bueno, pues algo no estás haciendo muy bien, ¿no? Y yo creo que en este caso en la Unión Europea está pasando lo mismo. Es decir, así resumido, aunque si dices que ya lo han tratado, lo habéis tratado en la radio, pues bueno, a lo mejor Pero repito cosas, ¿no? es interesante que Bueno, lo cuentes también, porque sí, es decir, por un tenemos... lado es decir, establecer controles más estrictos en las fronteras externas, que llaman ellos, porque entre nosotros no tenemos fronteras, pero para afuera sí, en las fronteras externas, a partir de una entidad que se llama el Eurodac, que además tendrá información, transitará entre los diferentes estados la información necesaria acerca de personajes o personas que ya lo han intentado en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cada vez que haya una duda sobre alguien que se acerca a una de estas fronteras, será llevado a un centro de detención, los menores también. Si alguien considera en Europa que eso es un paso adelante, pues a mí me parece alucinante. Cuando de manera lo más rápida posible, y eso ya sabemos lo que significa, de manera más rápida posible, En caliente. significa que seguramente, exactamente, en muchos casos va a ser en caliente y en otros casos va a ser sin hacer todas aquellas pruebas, averiguaciones, etcétera, que la persona que está pidiendo un asilo te está diciendo porque tiene una persecución en un país, etcétera. Pues se va a producir la expulsión, ¿eh? Y la expulsión también con los plazos y las vías más urgentes posibles, con lo cual podemos estar en deportaciones hacia países que no son en absoluto seguros. Bueno, ejemplo actual, lo que quiere hacer, aunque este ya no pertenece a la Unión Europea, pues el presidente de Gran Bretaña diciendo que tiene aquel barco allí, pero que ese barco él se lo lleva para Kenia y los deja todos en Kenia. Y dices, pues vale, muy bien. Y el que es ugandés y va allí, y el que es de Kenia y ha salido por motivos políticos, y bueno, este tipo de cosas. Supuestamente una de las cosas positivas, pero que no explican cómo lo van a hacer, es creen que con todas estas medidas y alguna otra más, pues no va a haber una instrumentalización por parte de determinados estados de la inmigración, ¿no? Ahí hay una referencia velada a Marruecos, a Turquía, a Bielorrusia en su momento, etcétera. Bueno, no tengo claro cómo lo van a hacer, ¿eh? No lo especifican. Sí que
sí que dicen eso y especifican también que van a ir muy en cuenta, digo, tal y como lo llaman, actores no estatales hostiles, que supongo que eso deberían ser las mafias, me imagino, pero que no van a ser duros con las ONGs dedicadas a la búsqueda y dedicadas al rescate y tal. Bueno, ya lo veremos y sabemos lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Y hay cosas tan sencillas como no dejar entrar a un barco en un puerto o cosas por el estilo, ¿no? O volverlo a enviar, si es en Italia, volverlo a enviar para España porque tienes que volverme a pedir los permisos, porque te dio un permiso hace no sé cuánto y tal. Y otro punto que supuestamente es muy bueno. Bueno, se ha planteado o se ha llegado a un acuerdo de una solidaridad obligatoria entre todos los estados para que, especialmente los estados del sur, que son los que más padecen, y especialmente pues España e Italia, ¿no? Que son los que más padecen, y Grecia, el tema de la inmigración, puedan repartir a estas personas por el resto de países. Bien, pero aquí ya estamos otra vez, ¿no? Es decir, se pueden reubicar hasta 30.000 personas, que no es una cantidad, pero si los estados no están dispuestos, pueden pagar una cantidad de 20.000 euros. Y claro, a mí no me salen las cuentas. 30.000 personas igual a 20.000 euros, no te tocan las 30.000, te tocan tu parte correspondiente y eso es igual a 20.000 euros. Es decir, lógicamente 20.000 euros, si no lo he leído mal y no es 20.000 por inmigrante, que tampoco sería lógico, es una multa fácilmente pagable para un Estado que no quiera acoger a ninguno. Sería un Estado centroeuropeo que en principio no le llega a la inmigración porque no tiene fronteras con zonas limítrofes de inmigración, pues si tiene que pagar 20.000 euros al año, ya me dirás tú qué solidaridad europea es esta, ¿no? Pero además, Europa va a crear unos fondos para el tema, pero no os penséis que va a crear unos fondos que todos van a ser para trabajar en los lugares de origen, para crear organizaciones de apoyo. No, no, no. También puede ser ese dinero que viene de Europa y que viene del Fondo Común, se puede utilizar para mejorar la vigilancia, para mejorar las vallas, en definitiva, para hacer más difícil el llegar. Entonces ahí tenemos, o sea, cuando sobre esto se ponen de acuerdo la presidenta Metsola, el socialista López Aguilar, me he apuntado los nombres, ¿no? Y la derechista alemana Keller, pues tú dices, bueno, pues aquí aquí se ha montado un Cristo, pero fundamental, ¿no? Es decir, aquí hay un tute que, bueno. Y yo creo que responde un poco a ese miedo, ¿no? A ese miedo a la extrema derecha, a ese miedo a que supuestamente por parte de la socialdemocracia que las derechas avancen en Europa, después del ejemplo de Países Bajos, etcétera. Y bueno, yo creo que lo que está pasando es justamente lo contrario, es decir, que están consiguiendo introducir estos temas en las agendas, en los asuntos a tratar, y lentamente van consiguiendo pues parte de sus propuestas, ¿no? Y en ese sentido, abundando en lo que decías antes de Francia, Sí. la señora Le Pen decía en el día de ayer, hacía unas declaraciones en las que se sentía, no era orgullosa, se sentía bien, es decir, se felicitaba porque Claro. sus ideas, sus posiciones ideológicas sobre el tema de la inmigración habían sido asumidas, en este caso, por el señor Macron. Es decir, veía como un triunfo lo que se estaba haciendo sin necesidad de ponerse ella a currárselo y a trabajarlo. Claro. Hemos No, no. conseguido un logro ideológicamente nuestro que lo han aprobado otros. Es decir, Claro, que vamos ganando ideológicamente. Sí. es a recoger los frutos, ¿no? Es decir, es lo que estamos viendo también bueno, pues en el Estado español, en determinados territorios donde
donde el PP ha metido a Vox para gobernar. Aparentemente, bueno, en pocos lados le dan una vicepresidencia, en algunos lados sí, pequeñitas cosas. Ellos se quedan con aquello que les interesa, la cultura, la educación, el tal. Pero claro, el tema está en que todo eso acaba estando ahí en primera instancia, ¿no? Es decir, consiguen pues que determinadas actuaciones, grupos, teatros, obras de teatro, películas no se proyecten, consiguen que determinadas asociaciones culturales y tal pues no tengan ese apoyo, consiguen pues que no se hable ya más de violencia de género, o se hable muy poco, o en todo caso no haya apoyo para este tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, mientras tanto los otros sí que gobiernan, claro, y seguirán haciendo negocios, ¿eh? Y seguirán, porque ahí detrás evidentemente también hay grandes intereses económicos que de esa manera pueden medrar tranquilamente, ¿no? Pero yo creo que es una posición errónea, ¿no? Que evidentemente la derecha europea ya está pagando, ya ha pagado y ya está pagando. El caso de Países Bajos podría ser un ejemplo claro, y la socialdemocracia, como no se apure, también lo va a hacer. Sí. En ese sentido, quizás tenía razón o puede tener razón la frase que el señor Sánchez dijo, no suya, sino haciéndola suya, pero que se la había escuchado al primer ministro o presidente en Polonia, de que cuando gobiernas o te unes con la extrema derecha, acabas pensando Claro, la extrema derecha y haciendo cosas de la extrema derecha. Es decir, que te acaba impregnando, aunque no sí, quieras, sí, sí. de sus ideas, de su ideología, de su manera de hacer, o lo consiguen porque están ahí raca mucho tiempo, ¿no? Y esto es una prueba de ello, ¿no? ¿no? Porque que Claro, salga la señora Le Pen a felicitar a Macron y decir, enhorabuena, lógico, habéis conseguido esto, pero esto es lo que ideológicamente queríamos nosotros. Gracias, claro. gracias, dice Le Pen. Claro, evidentemente, bueno, Macron ha tenido una dimisión, que sepamos, de momento. Parece ser que en cargos que no son ministros, en cargos por debajo de esos, secretarios generales y cosas por el estilo, hay también gente dimisionaria. Vamos a ver qué pasa con su plataforma. Bueno, a él ya le queda poco tiempo de mandato y por tanto luego se retirará, escribirá sus memorias y pasará a trabajar en una gran empresa cualquiera, ¿no? Mm. O en 5 o en 10 de consejo asesor. Pero bueno, hay un grave problema, o va a haber un grave problema a corto plazo en Francia, porque evidentemente Marine Le Pen y la Alianza Nacional van a quedar como una de las fuerzas fundamentales en Francia, una de las fuerzas más aglutinadoras, ¿no? Porque el resto, por un lado, ha habido una derecha que se ha diluido, que en todo caso encontró el salvavidas de Macron y que ahora vemos en dónde está Macron. Y bueno, y el Partido Socialista hace tiempo que se diluyó también, a no ser que aparezca alguien o alguienes capaces de liderar ahí una opción. Claro, en Europa, lo que hablábamos antes, es decir, ¿quién está criticando ese acuerdo, ese pacto de asilo e inmigración? Pues Amnistía Internacional, el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, y a nivel político, pues Die Linken alemán, los Verdes, la Francia Insumisa y organizaciones parecidas, ¿no? Y en el caso de aquí, pues gente que pertenece o que está cerca de Comuns, Sumar, Podemos, etcétera. Es decir, eso, claro, ahí se nota faltar toda la parte de la socialdemocracia que también ha entrado en este juego, ¿no? Y bueno, pues es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Cierto. Acabamos en los últimos 10 minutos, como mucho, con Sí, un tema que también se ha hablado ya bastante de ello, pero hay que seguir hablando, hay que seguir insistiendo y sobre todo no olvidarnos porque no quede, para que no quede en una noticia puntual
y que pasados unos días otras informaciones lo tapan, ¿no?, en los medios de comunicación. COP28, sus resultados finales. Aquí entrevistábamos concretamente hace poco a Javier Andaluz, que es el representante de Ecologistas en Acción, que ha estado allí en la COP28 viéndola por dentro, trabajando y participando, y su web dice que los resultados han sido decepcionantes, insuficientes y plagados de coladeros. Es decir, que esa es la valoración desde una organización del movimiento ecologista que coincide con la mayoría del resto de organizaciones y colectivos. Bueno, cuéntanos tú. No, a ver, por supuesto no tengo el conocimiento del representante de Ecologistas en Acción en esta reunión, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿por qué no pude hablar de ello la semana pasada? Porque estaba afónico el día que me tocaba intervenir. Y se me quedó eso ahí, ¿no? Se me quedó... pero más que los resultados, que también si queréis entramos, hemos llegado a un nivel, sabes que yo suelo criticar bastante el tema de la política espectáculo, ¿no? Que es lo que hay últimamente, fundamentalmente. Pero esto me parece otro absoluto espectáculo en el cual teníamos conexiones a través de las diferentes televisiones españolas o a través de otro tipo de periodismo y demás, y bueno, todo iba ahí, lo mismo otra vez, no, bueno, esto tenía que haber acabado, pero no ha acabado, como no hay acuerdo, y entonces el presidente quiere sacar una... Bueno, el presidente resulta que es, bueno, pues un emir petrolero, ¿no? Es decir, es el presidente de la compañía petrolera de su país. Efectivamente, de su país, ¿no? ¿no? Copa a la vez. Sí. Y presidente de la COP. Claro, yo es de esto, es decir, igual que hemos hablado de lo otro, es aquí, ¿no? Es decir, el nivel de podredumbre de eso, y eso es una rampa fantástica para la extrema derecha, es así de claro, ¿no? Es decir, el descrédito de lo democrático o de lo mínima, o de aquello que debería ser mínimamente democrático, quien lo va a utilizar en este sistema, ya sabemos quién va a ser. Además, acompañado de gente muy rica. Ya veis por ahí a Elon Musk, que ya no solamente ha ido a Israel, sino que el otro día estaba en los sitios donde tiene que estar, vamos, diciendo, Italia, aquí estoy yo, en Italia, con la Meloni, etcétera. Entonces, que nos demos cuenta que eso está ahí, es decir, que no es una cosa futurible, que no es una cosa que explique Taibo de vez en cuando habla de la situación del colapso al cual podemos llegar en un momento y cómo eso puede ir hacia soluciones llamadas ecofascistas, ¿no? O fascistas. Claro, es decir, ¿cómo es posible que estados democráticos, ya solo hablo de los europeos, admitan que una reunión de este tipo, que va a hablar de la transición ecosocial del planeta, que va a hablar, que ya creo que la anterior fue en 2015 en París, ya se hablaba de la descarbonificación, de superar todo el tema de los combustibles fósiles y demás, y vamos a hacerlo en un país que es rico precisamente por eso, por combustibles fósiles. Es decir, en un país que no ofrece ninguna de las garantías posibles. Es decir, en un país en el cual es decir, no existe agricultura ecológica, no existe, bueno, nada que tenga que ver con la posible salida de la situación, ¿no? Eso en primer lugar. Bueno, pero supongo que todo el mundo ha estado en hoteles de 5 estrellas y de coña, menos estos de Ecologistas en Acción y otra gente, ¿no? Que de vez en cuando, además, los periodistas les utilizan para que den una opinión negativa, luego pones 5 positivas, por supuesto, el presidente, alguien de Europa, alguien norteamericano y no sé qué. La segunda cuestión, cada vez han podido
funcionar y manejarse en esos pasillos más grupos de presión. Es decir, Sí. cada vez es más normal una cosa que antes en Europa no se entendía, que formaba parte del mundo anglosajón, de Estados Unidos, Gran Bretaña y tal, que son que los grupos de presión puedan pasearse libremente, tener relaciones con los políticos, etc. Yo me quedé maravillado en una serie de televisión muy buena de origen francés, pero allí había de todo, españoles, belgas, italianos y demás, que se llamaba Parliament, y que estaba muy bien y que explicaba muy bien cómo funciona ese tema, ¿no? Pero esto ha sido brutal, es decir, la gente medianamente razonable que ha ido allí, de ONGs o de organizaciones ecologistas y demás, han hablado barbaridades, ¿no? De centenares y de miles de personas que representan a empresas que justamente son contrarias a lo que sería una transición ecosocial, y que estaban allí y podían participar tal, y no solamente podían participar, te podían vender lo que quisieras que te vendieran para cambiar, ¿no? Claro, alucinas, ¿no? Entonces, voy a dar uno de los datos, es decir, una de las conclusiones a las que se llega, porque evidentemente a nivel de análisis y tal no hay ningún problema, tú puedes, incluso te aceptan razonablemente los análisis hasta ahí, ¿no? Es decir, hay una extrema derecha que ya no quiere ni oírlos, pero bueno, pues uno de los diagnósticos que salen de ahí es que el 30% de las emisiones que se producen y que crean todo el sistema del cambio climático, la contaminación, lo produce el sistema alimentario. Y al mismo tiempo que se produce eso, hay otro dato, que es las delegaciones que representaban a empresas cárnicas y agroalimentarias del mundo se habían multiplicado por 3 respecto a las de París. Entonces, bueno, pues no sé, quiero decir, es que es una cosa, es que es aquello de la zorra con las gallinas, ponerla a cuidar de las gallinas, es una cosa alucinante. Claro, yo creo que si uno, bueno, ve los informativos y los ve de aquella manera, como un espectáculo mientras que está comiendo, cenando, no sé qué, pam, pam, pues bueno, pero si uno se para a pensar y dice, pero ¿cómo es posible que en una cumbre que está planteándose cómo vamos a rebajar este cambio climático en el que está en estos momentos, cómo vamos a cambiar las bases de nuestra economía para que esto no se vaya al garete? ¿Cómo puedo llevar yo ahí y aceptar de igual, y aunque no sea aceptar de igual, permitir que esté permanentemente en las salas, que entren, que intervengan y tal, a personas que representan todo lo contrario? Es decir, pero todo lo contrario. Entonces, desde fertilizantes, desde grandes empresas cárnicas, desde, bueno, o sea, empresas de pesticidas, etc. Todo eso estaba allí representado. Pero ¿alguien cree que esta gente va a decir, sí, hostia, que tenéis mucha razón, que vamos a reconvertir nuestras empresas y nuestras industrias y nuestras ganancias, y ahora, pues yo qué sé, pues eso, nada, que sí, que estamos por la agricultura sostenible, de pequeñas dimensiones, de kilómetro cero, ¿no? De verdad. Circular y todo eso, no. Eso sí, a mí me parece, o sea, me parece alucinante, y me parece alucinante, pues eso, que estados que deberían ser serios, pienso fundamentalmente en los europeos, pero no únicamente, pues deberían haber dicho, pues no, mira, esto no se hace ahí, ¿vale? No se puede hacer ahí, hay que hacerlo en un sitio que realmente sea neutral, o por lo menos que tenga algún programa que podamos reconocer que está trabajando estos temas, que puede acoger, que no sé qué, no, pero igual que se llevan es que es alucinante, igual que se llevan un mundial, se llevan esto, y a continuación, y ya es el colmo de la contradicción, se van a llevar los Juegos Olímpicos de invierno. Y va a haber nieve. Que hay Sí, y va a haber nieve. Una nevada, y va a haber nieve, claro. Y va a haber nieve. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Con qué energía? Eso es ecológico, ¿no? Eso es ecológico. Totalmente, claro, es que es alucinante. Y claro, es que es una cosa y entonces se está robando un discurso, y al final,
pues la gente se vuelve absolutamente descreída, ¿no? Y al final, pues llega en estos discursos del odio y estos discursos absolutistas, pero esto es una mentira, no ves que no, pero no se ha hecho lo verde ya, no ha habido, porque claro, como a todos le llamamos economía verde, pues no ha habido la economía verde y esto sigue igual, no, pues esto no es por esto. Tiene la culpa la inmigración, tiene la culpa el no sé qué, tiene la culpa los chiringuitos. Bueno, pues ahí estamos, jugándonos a la ruleta rusa. Es que, Está bueno, claro. Pues fíjate que la 29 va a ser en Azerbaiyán, ¿eh? Que sí, también sí, se claro. dedican a esto del petróleo y de la... Claro, claro. Dices, hostia, Guatemala y Guatepeor. Dices, Sí, hostia, ahora Azerbaiyán. Muy bien, muy bien, muy sí. bien. Genial, genial, genial. Pero nos lo cuentan con toda naturalidad, es decir, sin despeinarse, Claro, como se decía antes. Es decir, claro, claro, no, claro, claro. critica, dale, zúrranos, dinos que es incongruente, pero fíjate, para darte la razón nos vamos a Azerbaiyán. Hala, Sí, 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 vaya. ya está, Sí, ya está. Y entonces el objetivo volverá a ser bajar el 1,5 la temperatura, que ya habrá aumentado 3. El objetivo será hacer una transición de los combustibles fósiles que se dirá, pues ya hemos transitado un poquito, pues hay que transitar otro poquito más. Es que, bueno, no sé, bien. es alucinante, es alucinante. Pues ahí lo vamos a dejar, Emily. Muy bien, sí. Nos oímos si no pasa nada y sobrevivimos a esta, A la, al espíritu. al espíritu navideño. Si Yo soy un sobrevivimos. poco grinch, o sea que no sé sí, cómo volveré. Bien, ya veremos. Ya nos oímos y seguimos contando Vale, cosas, ¿vale? muy bien. Pórtate bien, sé bueno. Venga, sí, un abrazo. Un Que vienen abrazo. los reyes, a ver si... Que los reyes también. Otra que Otra. nos queda un largo camino, ¿no? Aún para transitar, que dicen. Sí, sí, Bueno, sí. salud. Venga, un abrazo, mucha salud a todas y a todos.